Hablar de mi experiencia personal, que por supuesto no es similar a la de la mayoría de ustedes, en virtud de que pertenecemos a generaciones distintas. Sin embargo, de algún modo, yo estoy inserto en toda esta historia porque, bueno, soy parte de una familia, soy el segundo hijo de una familia que, como ustedes saben, pues, ocupó un lugar preponderante en toda esta historia que es la de ustedes también. Cuando yo nazco el 18 de enero del año 1966, ya mi padre tiene 6 años ya en lucha armada. 12 años estuvo dedicado a la lucha armada en el principio. Y bueno, cuando yo nazco ya él tiene 6 en todo ese periodo. Muere 6 años después, en el año 1972. Estuvo a un año de haber subido incorporado al Frente Guerrillero Antonio José de Sucre, del cual él había sido uno de los pioneros de ese frente, de los fundadores de ese frente. Y por supuesto mi madre pues estaba también en todo ese acontecer. Pero yo quiero rescatar, recuerdo que cuando el día específicamente que matan a mi padre, el 31 de marzo del año 1972, por esos días estamos nosotros justamente en la zona de Pozo Verde, en una casa de seguridad, estábamos visitando, y el solo mencionar eso me remueve muchísimo porque, bueno, porque todo aquel día fue absolutamente raro. Todo el día, desde que amaneció aquel día, para mí, desde mi sensibilidad, desde mi percepción, fue absolutamente raro. Nosotros cumplíamos, a pesar de que yo tenía 6 años, como le digo, mi hermano mayor, Ildemar Antonio, que lleva su nombre por Ildemar Antonio Ruiz, mi hermano menor, Víctor Ricardo, lleva su nombre por 2 seudónimos de papá, Víctor y Ricardo, 2 de los muchos que tenía, 2 de los que él más le gustaba. Para aquel día, les decía que nosotros tenemos varias responsabilidades, a pesar de la corta edad, que era, digamos, hacer recorridos por el periplo de esa casa de seguridad, que es una zona bastante amplia, un ranchito de bareque y alrededor cierto terreno. Y por la cerca de ese terreno nosotros teníamos la responsabilidad de recorrerlo varias veces al día, de hacer varias rondas, al mismo tiempo de vigilar varias caletas que había, de limpiar esas caletas, de estar pendiente de que los animales no levantaran las coberturas que se le ponían para camuflarlas. De vez en cuando, ya con la presencia de papá y otros 2 compañeros que llegaban asiduamente allí donde estábamos, recuerdo a uno que le decíamos Tarzán y otro que era Pedro, que no sé, un joven tendría como unos 10 o 12 años, era mayor que nosotros. Sí. ¿Ah? Sí. Que yo no sé si era familia del Rebanal. Sí. Porque papá es quien incorpora justamente a esos compañeros. Pedro le decía. Y recuerdo un detalle de él que tenía una uña, que a mí me impresionaba de niño, que tenía una uña negra, que parece que se la había pisado con algo. Pero ese detalle, digamos, para mí era identificatorio. Pero lo cierto es que aquel día pues, fue una cosa sumamente rara porque desde que amanecimos, papá no estaba efectivamente aquel día, pero desde que amanecimos, bueno, toda la arboleda, toda la montaña, todo el bosque de esa zona, todo sonaba diferente, todo se movía diferente para mí. Es decir, los árboles se movían, había como una mayor brisa, ululaban las cosas, es decir, algo raro, por lo menos a mí yo sentía que me estaba diciendo aquel ambiente. Y repentinamente, en determinado momento, se vio a lo lejos algunas personas que llegaron y unos silbidos. Y mi hermano mayor, que me lleva 2 años, y a veces 1, y Pedro, fueron al encuentro de esas personas. En un principio se acercaron y las personas se desaparecieron. Luego volvieron los silbidos al rato en otra ronda y se volvieron a acercar y Pedro habló con ellos. Lo que recuerdo, no recuerdo qué habían hablado,
que habrían hablado y luego nos devolvimos. Bueno, y siguió toda aquella atmósfera tan turbia en todo aquel ambiente. Y de repente, llegada la tarde, pero recuerdo a mamá muy angustiada en determinado momento. Debe ser que a lo mejor aquella gente le traía la noticia, algo así. La recuerdo muy angustiada. Empezó toda la movilización en la casa y al final de la tarde salimos de allí de la casa, agarramos la carretera que estaba contigua al terreno y a empezar a esperar carros, que pasara algún carro para poder movilizarnos hacia San Félix, pues, donde estaba la casa de la abuela, a Manoa, o a casa de algún familiar. Y recuerdo que ahí estuvimos hasta muy tarde. Recuerdo horas jugando con la raya de la carretera aquella e inventando cosas ahí para pasar el tiempo, mientras, bueno, pasaban los carros y se hacía más de noche y nadie se paraba, pues, hasta que alguien se paró y finalmente nos llevaron. Ya yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, sé que en algún momento pues me vi llegando a la casa de mi abuela Juana, de la madre de mi madre. Y posteriormente a eso, pues, toda la consternación de toda la familia y la cantidad de gente que empezó a llegar a la casa. En principio, pues, los familiares, los amigos, y aquella era una cosa, pues, espantosa, ¿no? Y los acontecimientos dentro de la casa para prepararnos ante aquella situación. Y después, bueno, todo el primer acto primer enfrentamiento con la muerte, ¿no?, que tengo. En principio, cuando, bueno, ya estamos saliendo para buscarla, para ir al velorio, no sabía que era un velorio. Y de repente se me han olvidado los zapatos y me mandan a buscar mis zapatos y llego a la cama de la abuela, donde yo ponía mis zapatos abajo, y cuando voy a buscar, lo que veo son los zapatos de papá, de papá grande, y corrí asustado a donde estaba la abuela, diciendo que había visto los zapatos de papá. ¿Dónde estaba papá? Y mi abuela se asomó a la cama conmigo, pues ya no vio nada. Entonces, y de ahí partimos al velorio. Cuando llega al velorio, pues aquello que se verificó que se dio en la casa de una tía, de mi tío Alberto, hermano de papá, en San Félix. Yo jamás había visto tanta gente junta. Jamás había visto tanta gente. Para mí, bueno, ese fue el primer acercamiento con una multitud. La cantidad de gente de todos lados, además, la gente, digamos, aquellas muestras de dolor. Al principio de los familiares, mi abuela Marcolina, la mamá de mi papá, y bueno, una circunstancia sumamente difícil. Pero al lado de eso, la serenidad de mi mamá, que era el soporte, pues. Una serenidad, un aplomo ejemplar. Y la cantidad de gente llegando durante todo el tiempo que duró ese velorio, eso eran verdaderamente manifestaciones, gente que llegaba, filas de gente desfilando, paseando rindiéndole respeto a papá alrededor, pues, de la urna. Y luego en el cementerio, además, bueno, todo el tema, todos los cordones policiales que allí se montaron, las peleas que hubo porque habían efectivos policiales de inteligencia tomándole fotos a la gente. Entonces hubo varios enfrentamientos de ese tipo, tanto en el velorio como luego en el entierro, en el cementerio de Chirica, donde permaneció hasta que lo desenterramos 40 años después, cuando hicimos los actos de exhumación y toda aquella cantidad de eventos que hicimos en el año 2012, a 40 años de su fallecimiento, que lo trasladamos para enterrarlo junto a mamá. Entonces, cuento todo este evento, cuento todo esto, porque bueno, son mis primeros acercamientos, pero luego a partir de eso tenemos nosotros que nos venimos a Caracas y empieza ya toda la experiencia, aún siendo nosotros niños, de participación en eso, porque crecimos, pues, en eso, ¿no? Éramos de algún modo como hijos del partido, ¿no?
Es decir, uno salía del colegio, de la escuela, y paraba aquí en los pasillos estos. Es decir, yo crecí en esos pasillos del CDP Cler, de al lado de la Liga Socialista, haciendo pancartas. Es decir, ya aprendí los juegos eran, y los instrumentos eran los buriles, las pancartas, el multígrafo y todas aquellas, y las reuniones interminables hasta horas de la madrugada de aquella dirección, de aquella cosa no se acababa nunca. Todos los días, permanentemente. Bueno, y las cientos de actividades que se hacían y en las cuales participábamos, que iban, bueno, desde marcha. Yo recuerdo otro evento que tengo multitudinario, pues son aquellas jornadas de manifestación por el caso de Noel Rodríguez. Luego, cuando la muerte de Tito González Heredia, es decir, unas manifestaciones verdaderamente multitudinarias, y en todas aquellas cosas, aquella cantidad de cosas participamos. Entonces, en todas aquellas actividades, pues, donde inevitablemente mi mamá estaba involucrada. En todas las jornadas en las que mi mamá se involucraba, iba uno por cola allí, ¿no? En todas las actividades que mamá hacía, en la charneca, hornos de cal, en ensamblaje, es decir, en todas las actividades, en el sector obrero, en toda aquella cantidad de cosas estaba uno permanentemente allí, en la ABP, en los comités de derechos humanos. La vida de nosotros era una vida, los fines de semana nuestros éramos el San Carlos, o la Pica, o la Cárcel Modelo. Es decir, ese era el periplo, y todo lo que acontecía alrededor, en el interno de la familia, y rescato eso, ¿no? Porque eso es también la lucha armada. Y de algún modo nos impactó. Yo veo a veces con mucho recelo, creo que es muy sectario, cuando se es muy sectario, y nos equivocamos, creo, cuando nosotros vemos toda esta experiencia de la lucha armada y la vemos solamente desde la perspectiva de eso que llamamos el combatiente, con el fusil y el morral. Habían otros morrales y otros fusiles que estaban operando permanentemente, incluso en muchos casos con un mayor nivel de riesgo y un mayor nivel de peligrosidad y un mayor nivel de compromiso, e incluso en muchos casos con la imposibilidad de deshacerse de esos compromisos. Porque tú podrías en algún caso decir, bueno, incluso hasta rajarte, incluso podrías tener la posibilidad hasta de rajarte. Pero ¿cómo así una madre, como Argelia, por ejemplo, en el caso nuestro, cómo hacía esa madre para rajársela a 3 hijos, a los cuales tenía que darle desayuno, almuerzo y cena, y tenía que procurarles educación, y tenía que procurarles seguridad, pero al mismo tiempo, una madre como esa, o como Elia, que está aquí también al lado, y como muchas, ¿no? Como Lídice, como la flaca María José Parada. ¿Cómo hacían esas mujeres para rajársela esa responsabilidad que tenían con sus hijas e hijos? Pero además que no se les rajaron, esas mujeres trabajaban también. O sea, tenían que ir a ganarse el pan para poder darle de comer a esos muchachos. Pero además hacían el trabajo político. Pero además lo tenían que hacer en condiciones de aparente legalidad, permanentemente a la vista del enemigo, sin un solo día de libertad, porque a lo mejor el sujeto que está en una montaña y está caminando por esa montaña, haciendo lo que sea, está disfrutando de su decisión de ser libre, aun cuando esté asediado y perseguido, pero está en pleno uso de su decisión de ser libre. Pero esas y esos compañeros que estaban en esta otra condición no podían disfrutar de esa decisión, porque estaban sometidos justamente a las exigencias de esas responsabilidades que inevitablemente tenían que cumplir, como la del sostenimiento de hijas e hijos, y como además el sometimiento a las jornadas de explotación a que tenían que someterse para tener que llevarle de comer a sus hijos, e incluso a madres, a hermanos,
En el caso de mi madre, bueno, tenía una chorrera nada más y menos que como de 12 hermanos, la mayoría menores que ella, 11 hermanos de madre y padre, pero otros 5 más del padre, que crecieron también bajo el abrigo de la abuela. Entonces, pero además con toda la familia perseguida, porque no se perseguía en este caso, en el caso nuestro, a Américo Silva y a Argelia Velázquez de Silva nada más, sino que se perseguía a toda la familia, y dentro de eso familia muy comprometida, como Adrúbal Roca, por ejemplo, que se metió un poco de años allá en La Pica, primo nuestro, y a otras, y a la mayoría de esa familia, a los tíos por parte de padre, por parte de madre también. Es decir, ahí cobró todo el mundo la represión. Y yo me quedé asombrado, por ejemplo, cuando fuimos al 40 años después de la muerte de papá, cuando fuimos a exhumar sus restos allá en Guayana, que por alguna circunstancia voy a la urbanización donde vivía mi abuela, y esa casa se había vendido unos años atrás. Empiezo a reencontrarme con amigos de la zona, de la infancia, que era otra cuestión, es decir, el compañero ponía allí ayer el tema de las fracturas familiares, ¿no? ¿Cómo quedó en los hijos e hijas de toda esa generación fracturadas las relaciones? Incluso yo estudié, yo no sé en cuántos colegios, yo no tengo amigos de la infancia porque toda mi infancia fue de una unidad educativa a otra y de una ciudad a otra permanentemente en persecución, lo cual le da un género de inestabilidad a uno sumamente complejo, ¿no? Y que crea otra cantidad de problemas. Además, por supuesto, de todos esos factores, como en el caso nuestro de la ausencia de padre, aunque mi padre nunca estaba ausente ni un solo día de mi vida, porque aparece por todos lados permanentemente, o bien para regañarlo a uno, o bien para encaminarlo, o bien para abrirle una puerta. Entonces, pero ciertamente era muy difícil pues tener relaciones con los normales, y menos relaciones normales. Es decir, los anormales éramos nosotros, pues en todos los espacios donde uno habitaba y con quien uno se relacionaba. Pero en todo caso, lo importante es que todas las familias estaban involucradas en esto, porque ayer se mencionaba, por ejemplo, el tema de los campesinos, ¿no? Como la base social de la guerra. Yo rescato dentro de todo esto, además de todos esos sectores, por supuesto, los distintos sectores sociales que constituían la base social de la lucha armada. Creo que incluso el título no es lo más acertado posible, porque no solamente se trataba de la lucha armada, se trataba de la lucha social, que creo que jugó un papel importante. Yo creo que aceptaba la categoría que enarbola Elia en su libro, la lucha social y armada. Creo que esa visión de totalidad nos puede dar una mejor, con ella creo que podemos hacer un mejor análisis de la situación. Y en ese marco creo que, por ejemplo, dentro de esa base social, una cosa sumamente importante, creo que el primer factor, la primera base social es la familia de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Es decir, el papel que jugó la familia es, en la mayoría de los casos, me atrevo a decirlo, fue absolutamente preponderante y primordial para la sobrevivencia de quienes participaron en esos procesos y de quienes están acá. Absolutamente fundamental, por lo menos en nuestra familia lo fue. El tema de lo que significó, aún con las fracturas, aún con las contradicciones dentro de la familia. En nuestra familia había gente que adversaba a papá, que no estaba de acuerdo con eso, a mi padre, a mi madre, y eso se sostuvo incluso aún hoy. Se mantiene con muchísima crítica, pero se respetaba. Pero además, Américo era un referente fundamental y más allá de las diferencias que pudiesen haber o de los desacuerdos que pudiesen haber por esas vías y esas decisiones que se tomaron, pero el amor que logró sembrar es una cosa verdaderamente, y el respeto es una cosa verdaderamente fabulosa. Y sobre la base justamente de esos afectos, que yo creo que es uno de los instrumentos más poderosos que tiene un revolucionario para poder ganar voluntades. A mí me enseñó el comandante Fidel Castro Ruz que la política no es otra cosa sino el arte de sumar voluntades.
y de sumar voluntades con un objetivo específico. Yo creo que mi padre fue un buen ejemplo de eso, un gran sumador de voluntades. Y aunque no lo conocí mucho en su periplo inicial, pero por lo menos detalles de vivencias personales con él me dan cuenta de eso. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando papá en algún momento, en medio de todo aquel asedio, porque era un asedio, cuando nosotros nos allanaban la casa, por ejemplo, allá en casa de la abuela, uno creía que era uno que lo allanaba. Resulta, y era una de las cosas que iba a decir antes, que cuando lo fuimos a exhumar, que hablo con otros compañeros, resulta que me entero que era toda la urbanización que allanaba, ¿no? Entonces, no era una cuadra, no era una manzana, es decir, cercaban toda la urbanización, entonces toda la urbanización padecía, yo hablando de una urbanización como de, no sé, 5.000 personas, es decir, toda la urbanización padecía aquello. Y con razón entonces me explico yo que cuando uno salía a la calle, pues, es decir, por una parte encontrabas afecto, pero por otra parte encontrabas muchísimo rechazo, ¿no? Y por donde ibas pasando te iban diciendo ñángara, 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 ¿no? Entonces, lo cierto es que ese amor, ese respeto, por ejemplo, lo veía yo, que papá cuando podía estar en la casa en algunos momentos, y era atrevido a veces, estábamos muy niños, nosotros nos sacaba a la calle al frente y nos ponía a tomar sol. Y nos daba toda una explicación sobre el tema de la vitamina D, el tema de los huesos y todo aquello, y nos desnudaba y nos ponía a tomar sol ahí en una grama en el porche. Y muchachito que iba pasando, carajito que iba pasando, que las madres los mandaban a hacer mandados, los iba parando, los iba desnudando y los iba a coger sol. Y entonces los mandados se retrasaban y cuando iba llegando la hora del almuerzo, por supuesto, empezaban aquel poco de madres a llamar a los muchachos. Y ya sabían, ese es Américo, entonces los venían a buscar y entonces Américo les daba la charla de la vitamina D a las madres también. Y las ponía a agarrar sol también. Entonces, es decir, era un encantador de serpientes el tipo, verdaderamente, uno se pone a ver ahorita, ¿no? Y entonces, pero ese poder, ese carisma, lo percibí luego yo, lo he percibido a lo largo de toda mi vida. Cuando estuve en mi ejercicio profesional como reportero de un canal de televisión que me permitió recorrer todo el país, incluso y sobre todo las fronteras nacionales, incluso en las zonas más alejadas, pues Américo Silva aparecía en boca de algún compañero, de alguien que lo había conocido, y siempre con mucho respeto. Y podría estar ahí, podría estar en Presidencia de la República, podría estar en el Congreso Nacional, en el extinto Congreso. Recuerdo que una vez estaba descansando en la parte de arriba del Congreso con las manos tiradas así en el balcón y de repente me tocan por atrás y un tipo llorando, un diputado de no sé qué cosa, y el tipo llorando porque el tipo había visto las manos del flaco Américo Silva, gritando ahí, entonces el hombre se me apareció llorando. Entonces, fenómenos de ese tipo, ¿no? Y permanentemente me sucedía ese tipo de cosas, ¿no? Aparecía, bueno, en cada uno de los camaradas que uno se iba consiguiendo por el camino, incluso gente desconocida, ¿no? En cualquier parte del país. Pero hay un efecto asombroso, es decir, si algo me ha asombrado es cuando hicimos el acto de exhumación y toda aquella cantidad de eventos, que hemos preparado 5 eventos, desde el acto de exhumación hasta el acto velatorio de respeto ahí en la Asamblea Nacional. Teníamos previsto 5, ¿no? El acto de exhumación en el cementerio de Chirica, luego la parada en Cantaura, en el campamento del FAS allí en Cantaura, luego otro evento en el Guapo. No, pero antes fue uno en Barcelona saliendo que estaba el gobernador ahí. No, pero eso no estaba previsto dentro de la planificación. Por eso a eso voy. Y luego del Guapo, el de la Asamblea Nacional, y luego del cementerio del que lo íbamos a enterrar con mamá. Esos eran los 5 actos previstos. Pero uno de los fenómenos fue que de esos 5 se convirtieron en 17 actos. Y dentro de eso, ese antes de la salida luego de salir del cementerio, bueno, de ahí se partió en una caravana que cruzó todo San Félix y Puerto Ordaz, y luego cuando llegamos al puente Angostura, a la entrada con Anzoátegui,
toda una cantidad de compañeros hicieron unos tiros de salva allí, ¿no?, en reconocimiento al comandante. Y luego, cuando pasamos por el Tigre, que no estaba previsto el acto del Tigre, y nos encontró una manifestación, aquello fue asombroso en el sentido de que nosotros llevábamos el féretro en una camioneta, íbamos mi hermano Víctor y yo, y no teníamos previsto pararnos allí, pero la gente empezó a mover la camioneta, que si no sacamos el féretro de la camioneta, pues voltean la camioneta. Y entonces ver a una cantidad de gente, es decir, una multitud de gente, con aquel nivel de emoción, de emocionalidad, por la figura de una persona fallecida 40 años atrás. Y el comportamiento era como que si estuviesen recibiendo, no sé, no era una fiesta tampoco, ¿no?, pero como si estuviesen recibiendo un Cheyenne, a un artista de esto. Es decir, esos niveles de emocionalidad tan fuertes, yo creo que dan cuenta que luego se repite ya era más natural, por ejemplo, en el acto del campamento en Cantabria, pero luego se repite en el Guapo también, donde participan desde niños hasta gente, bueno, que había estado en el Frente Ezequiel Zamora, ¿no?, la combatiente. Pero luego se repite acá en Caracas, ¿no?, con la participación de una gran cantidad de camaradas. Entonces, pero sobre todo en el oriente del país, creo que pervive un peso simbólico sobre la base de ese líder, de ese individuo, una sentimentalidad. Les cuento que allí hubo gente que se vino desde sitios alejadísimos del estado Bolívar y partió sin tener las condiciones, con familias completas, y que acompañaron todo ese periplo hasta el último momento, hasta el cementerio General Sur. ¿Cómo comieron? ¿Cómo hicieron para dormir durante todos esos varios días? Porque era día y noche toda aquella jornada. Eran día y noche, es decir, ¿cómo hizo esa gente? No lo sé. Pero la gente acompañó aquel evento con un nivel de compromiso, casi que de religiosidad, con un nivel de sentimentalidad sumamente fuerte. Por mí pocas veces he visto y he visto cosas. Y quiero llevar la cosa a este punto, quería llevar la cosa a este punto, porque esto, digamos, tiene connotaciones del tipo comunicacional, que es el campo donde más me muevo, que tiene que ver con lo simbólico. Y es una de las cosas que quería hablar con relación a todo esto. Es decir, que aquí hay un proceso de 35 años de guerra, efectivamente, ¿no? Desde el 4 si uno toma como primera data, como primera referencia, como primer hito, el 4 de agosto del 59. Las manifestaciones en la Plaza de la Concordia, donde caen efectivamente los 3 primeros muertos. Me decía Luis Rodríguez Araque que él levantó justamente a uno de sus compañeros. Él estuvo allí. Y toma como hito final el 11 de mayo del año 1994, cuando el FAS unilateralmente pues depone armas. Son 35 años de ese proceso. Aun más allá de las variaciones en las dinámicas digamos, en la presencia efectivamente guerrillera, desde el punto de vista de los ataques, desde el punto de vista de las operaciones que haya habido durante todo ese proceso. Pero lo que es cierto es que vivimos todo un proceso no solo de lucha armada, sino de represión a esa lucha armada y a la lucha social. Tremendamente. Solamente en mi casa, bueno, fue allanada docenas de veces, o sea, esa violencia llegaba, era permanente donde nosotros estábamos. Entonces, yo me he preguntado, por ejemplo, sobre el manejo desde lo comunicacional de todo esto, de lo simbólico. Se crea un frente como, por ejemplo, o una organización como Bandera Roja. Es decir, el mismo simbolismo de esa bandera roja, que representa para esa población, para una población en específico de Latinoamérica, para ese país en específico, enmarcada dentro de esa estructura capitalista, para una población como se ha descrito
de que está pasando de lo rural a lo urbano. Todo ese ideario que se maneja, el vocabulario que se maneja, los códigos que se manejan, toda la narrativa, toda la discursiva que se maneja, que representa y cómo penetra en la población el imaginario popular. ¿Cuáles son los efectos, los impactos que causa no solamente los nombres de esas organizaciones, la discursividad, eso del marxismo-leninismo, es decir, ese ideario, cómo penetra dentro de la población, su permeabilidad, su capacidad para la captación y la sumatoria de voluntades, para la hechuría de la política, pues. Pero además de eso, bueno, los distintos simbolismos de las organizaciones políticas, desde el nombre, como es el nombre de los frentes, como es el nombre como sus líderes, que también son unos referentes, ¿no? ¿Acaso no lo es Chávez, ¿no? Una referencia fundamental para el proceso revolucionario venezolano ahorita, guste o no? Sí, pero se ha sembrado como una idea de eso. Antes de Chávez, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran esos referentes fundamentales, esos símbolos fundamentales? Lo era Douglas Bravo, lo era Carlos Betancourt, lo era Américo Silva, lo eran esos nombres, Argimiro Galdón, Fabricio Ojeda. ¿Qué significan esos nombres en el ideario de la gente? Y en la posibilidad, además, de seguir construyendo este camino. Los ejemplos, ¿qué ejemplificaba eso? ¿Qué significaba, por ejemplo, pertenecer a una organización como Bandera Roja? Dentro de lo que yo recuerdo, en todo ese proceso de crecimiento y en todo ese proceso de pertenencia a esa organización a la cual uno, es decir, a mí no me dieron carnet, ni me inscribí nunca, ni me preguntaron, pero yo estaba allí, ¿no? Yo pertenecía a eso. Y lo que recuerdo de aquello, de pertenecer a esa organización, desde mis nobles pensamientos, era la pertenencia a una organización con unos valores que yo rescato, como el tema de la mística, como el tema de la camaradería, del compromiso, de la combatividad. Y creo que para eso, para muchos, quienes vivieron esa experiencia, es una cosa que llevan marcada, que los ha marcado como seres humanos. Me decía Jessica, me decía la misma Flaca, en aquellos eventos que hicimos tras la exhumación de papá, llorando, me decían, me siento como cuando estaban en el partido, en aquel partido. O sea, con un nivel también de emocionalidad sumamente fuerte, porque habían como que vuelto a vivir una cosa que habían perdido. Entonces, pero más allá de estas cuestiones personales, ¿no? También creo que es válido en el marco de todo esto analizar justamente toda esa simbólica, toda esa discursividad, el impacto de eso en la población, los instrumentales que se utilizaron para hacer comunicación política, para hacer llegar el mensaje a las masas, porque incluso muchas de las operaciones, tú mismo decías ayer, Ochoa, es decir, que el mantenimiento del FAS luego de Cantaura no fue más que un mensaje. Es decir, para decirle al enemigo que no había sido exterminado y que más bien se le estaba dando una muestra de la derrota de su política de cerco y exterminio. Es decir, un mensaje, ¿no? Entonces, es decir, la misma organización guerrillera se convertía en un instrumento de comunicación para decirle, igualmente muchísimas operaciones fueron de carácter fundamentalmente propagandístico, por otra parte, pero además tenemos otros instrumentos, el quehacer. Al compañero ayer le decía, se te olvidó sin tregua. Yo me cansé de doblar sin tregua y de entregar sin tregua. Y es decir, toda la política de comunicación, todo el instrumental de comunicación, todo el componente de comunicación de toda esta fragua, creo que también es un elemento que hay que analizar
aplicándole ciencia, aplicándole conocimiento, y digamos, dándole tiempo, ¿no? Y todo el aparato de propaganda, todo lo que se hizo, que van desde los cantores, cantantes, los poetas, todas las movilizaciones de masa, es decir, todo eso yo creo que jugó un papel importante y que hay que mensurar también dentro del análisis, que no hay que soslayar. Y por supuesto, como no hay que soslayar dentro de esos análisis críticos, una cosa que a mí me preocupaba mucho, que bueno, dentro de las decisiones del partido y de todo eso, el tema de las políticas de alianza. Creo que es una de las cosas fundamentales. Gabriel Puerta en una oportunidad le pide a mamá una reunión, ya mucho más cercana, ya estamos en el periodo del chavismo. Yo asisto a esa reunión que sucede en nuestra oficina. Mi mamá le pregunta por la política de alianza, que le explique la política de alianza, porque bueno, ya Bandera estaba en la política de alianzas con Acción Democrática. Y Gabriel le responde que esa decisión se había tomado, textualmente lo dijo así, que se había tomado para que el partido no se extinguiera porque estaba condenado a la extinción. Yo recuerdo que mamá con mucho dolor se le quedó viendo y le dijo, pues si es así, yo hubiese preferido, y estas son las palabras textuales de mamá, yo hubiese preferido que se hubiese convertido Bandera Roja en polvo cósmico. Yo lo siento así también, porque a mí me da mucho dolor ver, digamos, posiciones que luego ese partido tomó. Además, en alianzas inconcebibles para mí, bueno, apoyando, por ejemplo, a Pablo Pérez, una cosa que veo las entrevistas todavía, y Gabriel, digamos, defendiendo aquello, me parece sumamente doloroso, y digo, ¿cómo alguien pudo haber seguido en algún momento a esta persona? Con mucho dolor, perdónenme la crítica, pero es muy doloroso. Además, porque creo que también hubo otra, siguiendo esas líneas tuyas, decía, era oportuno o no la lucha armada. Creo que en esos otros momentos también hubo una pérdida del time político y de falta de reconocimiento de lo que estaba aconteciendo. 35 años de guerra vivimos nosotros sobre la base de esas decisiones. Yo estudio la paz y la paz bolivariana y he hecho un gran estudio sobre el tema de la paz. La mayoría, buena parte de ustedes tendrán ese documento porque se ha regado por ahí. Nos hemos encargado de difundirlo. Ayer lo presentamos en la FILBE. Dentro de eso se ve, por ejemplo, que luego de la muerte de Bolívar, luego de un periodo de más de 3 siglos de luchas, que siempre han sido por la paz, por los anhelos de paz del pueblo, de equidad. Resulta que luego de la muerte de Bolívar en 1830 hasta la llegada de Chávez pasan casi 170 años, 169 años. Pero resulta que esa llegada se produce no por la vía violenta, se produce por la vía pacífica y se da el proceso de constituyente, y es el único proceso de constitución que se da, de las 27 constituciones del país, el único que se da sin el derramamiento previo de sangre. Y la decisión del 19 de abril del año 1997 del movimiento Quinta República de ir por la vía electoral y no por la vía armada se da sobre el análisis de una encuesta que se hace. Y esas encuestas dan cuenta de que la población ha cambiado también su lógica, ¿no? Hay unos cambios epistémicos, como dirían los académicos, y está privilegiando otras fórmulas de lucha que no la lucha armada. Y esos resultados de esa encuesta son casi similares a los que dan las elecciones del año 1998. Entonces, ¿estará sucediendo eso todavía en el país? ¿Cuáles serán los cambios? Las valoraciones que se hagan acá en todo este escenario, ¿para qué servirán, digamos, en ese proceso de histórico prospectivo, de análisis, ¿no?, de las situaciones, para los nuevos retos y las nuevas situaciones que indefectiblemente va a exigir, ¿no?, las nuevas realidades venezolanas en el marco de una sociedad que se complejiza cada vez más, donde los instrumentos de dominación son cada vez más poderosos, como estas cosas, ¿no?, las redes sociales, de la existencia de internet, la existencia de decir, e incluso
es capaz de enfrentarse, de cambiarse el sistema capitalista. Por el socialista, ¿de qué modo? ¿Cuánto tiempo? Ya incluso hasta las dimensiones del sistema capitalista, hasta las dimensiones han cambiado desde el punto de vista del alto, del ancho, de la profundidad. Es decir, ¿cuál es la espacialidad? Si el capitalismo lo que permanentemente necesita es espacio, resulta que ha ganado unos espacios tremendos a través de eso que llamamos ahora el mundo virtual, que no se sabe cuáles son sus dimensiones. Es decir, todas esas preguntas creo que hay que meterlas en el saco del análisis para poder, digamos, llegar a puertos más certeros y tomar las decisiones más certeras, que no nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido anteriormente. Bueno, muchísimas gracias, espero haber satisfecho.